Este domingo comienza una nueva serie. Terminó así de forma abrupta la anterior. Estaba pensado de esa manera, de tal modo que tenemos, si no me equivoco, 13 sermones selectos que hablan específicamente de eso, de temas que fueron seleccionados por el Espíritu del Señor que puso en mi corazón para poder estudiar aquellas temáticas que fácilmente se pueden transformar en otras series de sermones. Es bueno hacerlo así porque uno tiene la posibilidad de explicar con más ahínco, con más detalles, todo lo que conlleva la temática. Pero este domingo, en el mes del amor y la amistad, estuvimos planeando durante el mes cómo comenzar a llevar a cabo un proyecto que muchos de nosotros lo hemos hecho durante todo nuestro ejercicio, no solo ministerial, sino también nuestro ejercicio como miembros de iglesias. Yo, siendo un joven salvado, me enrolé, por ejemplo, en el grupo de ciclistas de la iglesia, que era una gran cantidad de varones, y recorríamos las calles de la ciudad, recorríamos los pueblos lejanos y viajábamos a veces horas arriba de nuestras bicicletas de carrera, estas media pista, acompañados siempre por vehículos que nos acompañaban, y había momentos, bueno, más bien todos eran momentos muy gratos. Siempre recuerdo Valle Alegre, que es un lugar lejano. Por lo menos pedaleábamos como unas 4 horas, desde las 5 hasta las 9, 10 de la mañana, y llegábamos al lugar para visitar cada casa, como los testigos de Jehová. Pero también hacíamos un culto en la plaza, pequeños pueblos donde no llega prácticamente mucha gente. Pero allí íbamos a visitar a las personas y conversábamos con ellos, así cara a cara, y les presentábamos el Evangelio. Previa conversación muy amena con ellos, y nos contaban sus vidas, y de pronto el mensaje de la palabra del Señor tomaba lugar. Finalmente muchas personas recibieron a Cristo y se establecieron locales de reunión donde en forma periódica nosotros mismos íbamos en turnos, llegábamos a los lugares para estar con ellos una noche de vigilia, una noche de alabanza. Ese es uno de los tiempos de evangelismo en los cuales también participé. Muy lindo tiempo, y espero que también en este tiempo ahora con nuevas tecnologías definitivamente podamos todos insertarnos y poder llevar el mensaje de la palabra del Señor a gente que tiene tanta necesidad. Creo que es notorio y me pareció muy interesante lo que está haciendo la familia Joseph. Ryan, Carolina, sus 3 hijitos, Jaden, Jacob y Matthew, ellos decidieron pasar tiempo en oración y en ayuno. Y lo están haciendo con una razón muy específica, la cual es que el Papa Larry, mi consuegro, reciba al Señor como su Salvador. Tremendo. ¿Nos podemos organizar así las familias? Es lo que el Señor quiere. Y estaba yo pensando, escuchando a la cantante, una cantante morenita, no me acuerdo cómo se llama, Lily Goodman. Estaba escuchando a Lily Goodman, que aparece en un video en la Biblia, y ella estaba tomando un pasaje bíblico de el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Dice algo bien interesante, y también estuvo todos estos días en mi mente,
porque las experiencias que el Señor nos ha permitido vivir, que son muchas, hay algunas que han sido bastante complejas y hemos estado allí viviendo todo un proceso. Pero dice el apóstol que todas esas cosas que nosotros vivimos deben de servir como una escuela, como una experiencia, de la cual nosotros sacamos un provecho extraordinario primariamente para nosotros, pero recibiendo nosotros el beneficio también lo van a recibir a aquellos a los cuales vamos a ir, porque de la misma manera que nosotros hemos sido consolados, vamos a consolar a otros. Entonces, yo pensaba y trataba de encontrar más enseñanzas de las experiencias que he vivido, para que cuando tenga que, como lo he hecho, conversar con alguien, el Espíritu del Señor me recuerde que yo viví esa experiencia y yo también me di cuenta cómo el Señor me sacó de esa experiencia dándome la calidad de vida que hoy tengo. Muy interesante, muy interesante. La serie que hoy comenzamos se llama Evangelismo. Entre signos exclamativos, la misión. Porque sí es una misión. Estaba yo recordando el pasaje bíblico de Números, que también lo hemos predicado en muchas ocasiones. Y allí también hay una misión, la misión de los espías. Nosotros eso ya lo hicimos. Y el provecho tal vez más significativo que obtuvimos en este proceso de vivir el año 2019, 2020, 2021, ha sido que hemos hecho un análisis profundo de lo que está pasando alrededor del mundo. Hablaba con una asistente social hace algunos días atrás y yo la escuchaba y decía exactamente lo que nosotros preveímos del encierro al que fueron llevados las personas, en donde los matrimonios y las familias sufrieron literalmente, yo lo digo, dentro de los muros de esa vivienda se declaró la Tercera Guerra Mundial. Porque el resultado de estar juntos y no saber estar juntos llevó a que la violencia doméstica suba hasta los niveles realmente, pero inusitados, algo que llama mucho la atención. Ella me dijo, yo estoy encargada aquí en el condado de Orange y tengo todo un programa donde voy yo a ayudar a los niños que viven en hogares donde la violencia doméstica es un problema prácticamente ya casi fuera de control. Bueno, exactamente durante todos estos años el Señor nos ha preparado para esto, para llevar a cabo un sistema, un programa, la buena voluntad de hacer evangelismo y transformarlo en algo como una misión a la cual debemos de ir. Y no solamente yo, sino también ustedes. ¿Quién dijo amén? Por acá un amén. Entonces, el llamado es ese en este sermón. Sermón 1 dice, llamados a cumplir la misión. El mandamiento es, Mateo 28, archiconocido por todos nosotros, yo creo que ya hasta lo sabemos de memoria. Es id y haced discípulos. ¿Quién dijo amén? Amén. Haced discípulos. Eso significa que vamos a tener que tomar a cargo a personas como lo mencionaba el jueves Angélica, que le tocó ir allí a probarse su vestido de novia, eso fue, y se encontró con una persona que probándole el vestido de pronto comenzó a llorar y a contarle sus experiencias traumáticas. Y allí hay una persona que necesita de nuestra ayuda a través de lo que hemos implementado, porque es bastante complejo, no difícil, que no se pueda hacer, pero es más complejo, tener que ir a visitarla a su hogar.
no cuadran los horarios, la gente no está acostumbrada a la visitación, no es como en nuestro país que llegábamos sin avisarle a nadie, pero aquí no, aquí hay que programar las cosas. Pero hay un recurso, el cual todos tenemos, y se llama Internet, telefonía móvil, WhatsApp, Messenger. Son los canales por los cuales podemos nosotros. Le preguntaba yo a ella y me dijo, no, pastor, yo no tengo recursos. Le dije, ¿cómo no tienes recursos? Esta iglesia tiene tantos recursos, pero tantos recursos. Recién me están llegando mensajes porque puse una nota mientras grababan las amigas cristianas su programa número 4 sobre el tema de los anticonceptivos y hemos descubierto que prácticamente todos son abortivos. En esta clase estaban dando la metodología de Dios y me preguntan a mí cuántas veces que tuve que estudiar, coordinar, reflexionar sobre el tema y dice, ¿cuál es la metodología de Dios para que las mujeres no queden embarazadas? Y entonces hay toda una metodología. Fíjate que la esencia de la metodología pasa por un matrimonio saludable, pasa por dominio propio, pasa por respeto a las personas, pasa por acuerdos, pasa por la visita al ginecólogo. Son tantas cosas que se pueden hacer. Hablaban ellos sobre metodologías y una que se mostró como algo que casi imposible, la gente no lo quiere hacer, pero es mejor hacer eso antes que matar a un hijo. Así de simple. Es mejor hacer eso antes que matar a un hijo, hacer comprobaciones con tu organismo, conocerlo de buena forma. Entonces, nosotros tenemos tantos recursos para poder ayudar a otros. Hay tantos esquemas que hemos hecho. Estaba trabajando con los que van a ser nuevos miembros y les daba una esquematización sobre aquello que es tan fundamental conocer, como es el día 6, en donde ellos fueron hechos de una forma increíble. Si uno logra entender eso y lo asimila como una verdad profunda en su vida, entonces va a vivir la vida haciendo las cosas que corresponden, disfrutando de la vida de una manera pero extraordinaria y por sobre todas las cosas, sabiendo que viviendo de esa manera, uno de estos días suena la final trompeta y nos vamos con Él. ¡Aleluya! Vamos. Yo no me quedo, me voy con Él. Me parece trágico que después de una misión tan interesante, va a haber personas, el grueso de las personas está narrado en la Biblia, que van a desistir de la misión o van a hacer aquello que no les van a sacar ningún provecho, como lo acabo de decir. Las pruebas de todos que hemos vivido son para que aprendamos una lección y para poder consolar a otros. ¿Recuerda usted el significado de la palabra consolación? La palabra consolación tiene que ver con dominio. Dominio propio. Durante estos días hemos sido llamados todos, 21 siglos el Señor llamando, durante estos días lo ha vuelto a hacer, para que todos podamos cumplir el mandamiento cuyo nombre es la Gran Comisión. Este mandamiento, cuando yo lo estaba analizando y preparando toda esta serie de sermones, este mandamiento a cumplir es algo que estamos llevando a cabo y se necesita que todos participen de aquello porque seguramente este es el último llamado antes que salgamos del escenario de esta tierra. Así vivimos nosotros, en función de eso. El verdadero cristiano salvado está esperando dar el último paso. Es muy probable que sea hoy. Escuché alguna oportunidad de una persona repetir en forma jocosa eso. No dije nada, me quedé calladito. Pero hay personas que no creen que tal vez Cristo venga hoy y viven en función de la distancia, de la lejanía, viviendo de cualquier manera, despreocupados totalmente de
brindar la adoración a Dios y creen que ellos son eternos. Déjame decirte una cosa, si uno no es salvado, viene el Señor, se quedan en la tribulación, y si se quedan en la tribulación tienen muy pocas posibilidades de salvarse, y si no se salvan se van al lago de fuego. ¿Lo cree usted eso? Eso es verdad, es verdad. Entonces, la orden es id, haced discípulos. Son dos cosas importantes que darán inicio a este proceso, que se va a llevar a cabo, y el fin, no más bien un tramo intermedio, pero muy importante, es que el hacer discípulos nos debe de llevar a que las personas sean bautizados. Ustedes tienen que medir, y dentro de la medición que hagan, la Biblia es tan completa. De hecho, cuando alguien dijo, siendo una hipérbole, una exageración de la verdad, dijo algo que es muy interesante, dijo: si todas las cosas que Cristo hizo se escribiesen, no cabrían libros en la tierra. Entonces uno tiene que diligentemente ir descubriendo cosas, asociando cosas, implementando cosas para tener una visión bien específica, muy objetiva de lo que es y lo que debe de hacer, lo que espera y lo que va a recibir. Entonces, en este proceso de ir y hacer discípulos, se salta un tramo que no lo dice, pero el discipulado contempla un montón de cosas que tienen que aprender. De hecho, yo estaba enseñando al hermano Arles, hermano, se me olvida el nombre para andar poniendo sobrenombres. No es Sansón, ¿cierto? No, Byron, Israel, Lisset, Mariflor. Entonces yo les estoy enseñando un esquema que si ellos lo logran captar bien, van a vivir toda la vida en el día 6. A lo mejor nadie entiende eso. Para mí es súper transparente, diáfano, vivir en el día 6. El día 6 es el momento cuando la máxima comunión entre Dios y el hombre se da y se lleva a cabo, y aparece Dios, aparece el hombre, la mujer, y tienen un diálogo pero que es extraordinario, donde la comunión, la moralidad, la racionalidad está presente, en donde se le entrega todo un ministerio celestial, donde las capacidades son pero extraordinariamente elevadas, más del 100 y tantos %, para poder cumplir una misión, fructificando, multiplicando, señoreando, sojuzgando, teniendo una esposa a la cual amar y viviendo en familia. No, ¿por quién no quiere vivir así? Y más encima con la seguridad de la salvación, y en el momento en que me quedo toda la eternidad con Él. Entonces, este plan de hacer discípulos, llevándolos a que sean bautizados en el Evangelio completo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que además posteriormente seguirán siendo enseñados, porque este tema de la educación no termina nunca. Si alguien dice que yo sé todas las cosas y paró de aprender, no entendió nada. Nosotros en nuestra profesión generalmente estamos recibiendo continuamente educación. No paramos de educarnos. Acabo de terminar mis 40 horas de educación continua y ya me llegó mi título revalidado hasta el año 2024. Estuve allí trabajando en temas de familia, en temas de drogas, en temas de adicciones, en temas de violencia, comunicación. Estuve trabajando en ética, confidencialidad, límites, todo preparándome. A la par voy cursando, esta es mi tercera semana, ahora llego, salgo de aquí, le dije a mi esposa, vámonos luego a la casa, tengo que todavía leer medio libro y tengo que ver un documental, hacer unos resúmenes, y tengo que de aquí a mañana, antes de las 11 de la mañana, enviarlo, porque si no, me dicen, bye bye Moisés. Y eso yo no quiero. Entonces, posteriormente a todo esto, la gente tiene que seguir siendo enseñada, porque la continuidad del Evangelio en la comisión es esta. Allí lo dice claramente, dice, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Todas. Hay muchas cosas que de aquí todavía ni conocemos, ni sabemos. Y qué bueno que vamos en forma sistemática como lo han hecho ustedes. Yo me he gozado con las interpretaciones que han extraído ustedes del sermón número 13.
Bien interesante lo que hemos aprendido. Ya prácticamente es parte de nuestra estructura de pensamiento que somos personas que tenemos espíritu y unción. Somos personas que con espíritu y unción vamos tras los pobres a predicarles las buenas nuevas. Vamos tras los cautivos a sacarlos de aquella cautividad en la que viven. Vamos tras los ciegos a que puedan ver la gloria de Dios. Y vamos tras los oprimidos para que dejen ya de estar viviendo en esas opresiones que los tienen sumidos en la desesperanza, en el miedo, en la inconformidad. No se sienten felices, no saben lo que es manifestar una emoción. Eso es una cosa muy chistosa. Hay gente que dice, no, a mí me gustan las Chivas. Si se van al estadio, mete un gol la Chiva y ahí están. No, pues si metió un gol la Chiva, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Ah? Hacer como las Chivas, ¿no? Bueno, el negrito sabe de eso. Enseñándoles entonces todas las cosas que os he mandado. Y dice una promesa. Yo recalco esto para que ustedes sepan lo que tenemos. Mírate que el jueves estuvimos en una clase bien interesante. Bien interesante. No es porque la haya dictado yo, es por la materia. Y tú aquí lo vas a ver en una expresión que te lo voy a volver a recordar. Es por la materia. No es por el predicador, es por la materia. Y entonces allí aprendimos cosas que son bien significativas. Y una de ellas es esta. Es, no tengas miedo. No tengas miedo. Porque hay mucha gente que se intimida y dice, oye, ¿yo qué le voy a decir cuando me pregunten qué voy a hablar? Si tú te has preparado diligentemente, la promesa del Señor dice claramente, dice, no os preocupéis de lo que vais a decir, porque el Espíritu del Señor que vive en ti hablará por ti con poder, con gracia y con sabiduría. Tremendo, ¿lo cree eso usted? Eso es verdad. Entonces, con espíritu y unción debemos de enseñar y tenemos la particularidad de que Él estará con nosotros. ¿Cuánto? Todos los días hasta la consumación de los siglos. Recalqué yo algo muy interesante en la clase del jueves. De hecho, les animo que vengan los días jueves. El otro día me preguntaba alguien y yo le di un cálculo proporcional sobre lo que nos da Dios y lo que nos pide Dios. Dios nos da 1.000.000 de horas y nos pide 6. ¿Es bueno eso? Súper bueno. Porque los 990 y tantos mil también estamos en comunión con Él porque somos sus hijos. Porque el tema de la adoración es que en todo lugar Él está y nosotros somos sus adoradores. ¿Cierto? Las palabras de Jesús respecto a la gran comisión, respecto al evangelismo, respecto a la predicación, son realmente precisas y cuando uno las interpreta correctamente, lo que encontramos es que podemos ver la gran diferencia de lo que hoy muchos están pensando e incluso ejecutando ministerios respecto al mandamiento de la Gran Comisión. Cada evento, te lo vuelvo a decir, mira, cada evento de tu vida dejó una enseñanza. Y entonces ahora estás preparado en base a lo que aprendiste para poder enseñar a otros. ¿Ha estado usted alguna vez enfermo? Yo estaba enfermo de otra enfermedad. Pero yo estaba enfermo y Él me sanó. Él me sanó. Y yo puedo decirle a quienes están enfermos que yo conozco a un Cristo de poder que puede sanar. No de la forma como la gente, te lo acabo de decir. Hay mucha gente que está enseñando cosas que no corresponden y la diferencia está en conocer bien cómo Él lo hizo. Él lo hizo. Por ejemplo, en el tema de la enfermedad. La gente, como ese señor que yo cuento siempre, que llegó
donde el pastor y le dijo, ay pastor, mire, yo tengo aquí un demonio que me está quemando. Y entonces el pastor, que conocía la palabra, el apóstol Santiago enseña sobre el tema de la enfermedad. Y entonces va con él y le dice, el demonio, pastor, me está pero matando y quemando mi estómago. Y entonces el pastor le pregunta de una forma muy precisa y le dice, a ver, cuéntame, ¿fuiste al doctor? ¿Y qué te dijo el doctor? Oh, el doctor me dijo que tengo úlceras en el estómago. Bueno, ahora cuéntame qué fue lo que comiste hoy. Y de esos jalapeños, bien picante comí. Entonces tú tienes un problema con la obediencia. Y yo no voy a andar imponiendo manos a nadie de ligero porque me hago o comulgo, dice, con un pecado ajeno, que no es mío, pero me hago partícipe. Entonces, para todo esto ya estamos entrenados, dice claramente Santiago, dice, ¿está alguno de ustedes enfermo? ¿Qué tiene que hacer? Orar. ¿Qué tiene que hacer? Anda con los ancianos de la iglesia y que hagan una confrontación sabia y te escuchen diligentemente y puedan definir si tu problema es espiritual, físico, emocional, sentimental. Si vives en un mundo de desobediencia como ese que enfermo de vesículas que son heridas en el estómago y anda comiendo chile, no para de comer chile. Vayan con los líderes. Por eso que se necesitan líderes capacitados, que conozcan la palabra del Señor, que sepan interpretar bien la Biblia. Yo estaba enfermo y Él me sanó. Te vas a encontrar con mucha gente enferma y tú tienes también algo que es maravilloso. Puedes orar por los enfermos. Orar por los enfermos. Otro te va a decir y te va a contar, dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo tantos problemas en mi matrimonio. Y entonces tú lo vas a escuchar y vas a darte cuenta que el individuo no conoce, no entiende, no sabe lo que es el matrimonio conforme al propósito de Dios. Y tú le vas a comenzar a enseñar lo que dice la palabra del Señor del matrimonio. Y entonces la palabra del Señor en boca de un virtuoso va a comenzar a tener resultados. Yo no sé si a usted le ha tocado vivir esta experiencia. Alguna vez tienen que habérselo dicho. En alguna reunión, por ejemplo, de escuelas, a mí una vez me dijeron unas personas, dijeron, maestra, que hable el Señor, Él habla bonito. Porque les enseñé cómo deben de ser en su hogar. La gente nunca había escuchado eso. Así como tantos que existen en medio de la sociedad y muchos cercanos a ti son matrimonios disfuncionales. Nunca han escuchado lo que es el matrimonio. Entonces, miren, lo que Jesús entendía por evangelización no es lo que actualmente se entiende o se promueve por muchos. Más bien, lo que está haciendo Jesús en muchos pasajes, lo que Él está haciendo es dándole una severa reprimenda a viva voz a los que creen que evangelismo es esto, con lo lindo que es. Pero hay muchos que creen que evangelismo es andar repartiendo alimento. Hay otros que piensan que el estilo de música que tocan con sus instrumentos, lo cual, por ejemplo, dicen estas melodías, ritmos en noches de concierto y alabanza le ayudan a alcanzar a esa cultura en particular o a una edad juvenil o a una comunidad específica. Por eso hagamos un concierto para que las personas conozcan al Señor y como son salseros les vamos a tocar salsa. Bachata, reggaetón, rock and roll, noche de tango. Para que sean salvos. No, es totalmente contrario. Hay otros que comienzan a diluir el evangelio haciéndolo más suave el mensaje. No, hay que hablar sobre el pecado, porque cuando el pastor habla del pecado, como alguien dijo una vez, me fui enojado. Pero ¿qué culpa tengo yo de que es la palabra del Señor que está enseñándonos a todos
Déjeme decir lo que decía el apóstol Pablo, de los pecadores, el number one. Nadie está eximido. Entonces, así es la percepción que tiene la gente respecto al tema del Evangelio. Diluyamos el mensaje, no mencionemos el pecado, vamos a hacerlo más aceptable. Entonces allí se van a producir más conversiones, sí, más conversiones. Se va a producir una pila de gente que no es salva y que creen que son salvos y no lo son, y viven la vida conforme al propósito de ellos, pero el propósito de Dios no lo conocen. ¿Se acuerdan que yo les conté que una gran empresa hizo una investigación evangelística de una asociación cristiana que hizo campañas durante 5 años y allí tienen el resultado? 200 y tantas mil personas hicieron una decisión para Cristo. Estas noches cuando termina el concierto y pasan todos allí adelante y se inscriben, ¿cierto? Y levanta tu mano y repite conmigo y desde este día anota ahí en tu Biblia y la gente se va y sigue viviendo igual. Pero son salvos. Y entonces cuenta la historia de ese programa evangelístico, que uno de esos días, haciendo una investigación, se fueron allá, se fueron a las playas de Newport por Balboa y encontraron a uno que lo andaban buscando y lo confrontaron y le preguntaron, le dijeron, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú eres el líder de alabanza de allá de la iglesia nombre tanto. Y él dijo, sí, yo soy el líder de los jóvenes. Y entonces, ¿qué haces aquí cuando tu iglesia está en culto? Y más encima, mírate las manos, con un cigarrillo en la mano y con una cerveza caminando en el día en que la iglesia está congregada alabando al Señor. Pero es salvo. Hay algunos que agregan incluso que el predicador vista bien, hable bien, sea divertido y no reprenda el pecado. Según muchos, esa es la forma de hacer evangelismo. Por eso que a menudo ocurre esto. Ocurre que el adiestramiento evangelístico enfatiza la necesidad que el cristiano, y esto promueven, esto propician y esto es lo que quieren encontrar. Quieren encontrar que aquellos que van a hacer evangelismo encuentren puntos de acuerdo con los incrédulos para poder testificarles con eficacia. No, la pregunta es esta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Hay alguna comunión? Debemos de creer en forma categórica esto. Dije que lo iba a decir, ahora lo digo. El poder de Dios está en el mensaje, no en el mensajero. En el mensaje. Por eso que propiciamos acá en medio nuestro, prepárate bien, prepárate bien. Tienes que hacer toda una investigación hermenéutica. Ya tienes que entender que la Biblia se interpreta por sí mismo. Por lo tanto, existen recursos aquí, allí están. Son pequeñitos segmentos que te dicen que un pasaje que tú estás leyendo tiene referencias paralelas y te va a llevar a que esa verdad que es a lo mejor un tanto oscura, no muy transparente, entonces se te va a aclarar con los pasajes paralelos que están aquí. Y si quieres ir a un concepto, hay Biblias que tienen atrás concordancias del concepto y te llevan específicamente al uso de la palabra. Entonces tú entiendes y ahora lo que haces es lo siguiente: yo quiero predicar, entonces estudié profundamente y le puse mi tema de lo que quiero hablar y yo elegí el texto bíblico que tiene relación con lo que voy a decir. Yo, para que se abra el espacio de la imaginación y las personas queden cautivadas y queden interesadas en querer escuchar, hago una introducción de algo que tiene relación con lo que voy a decir, para posteriormente decirles a todos: ¿creen ustedes que pueden ser salvos? Y la gente dice amén. Muy bien, vamos a enseñarte cómo puedes ser salvo. El apóstol Pablo a los romanos dice algo que es verdaderamente interesante y cuando uno lo hace bien no ocurre ni se liga el concepto que a muchos se les liga porque se encuentran que no dijeron lo que tenían que decir porque no han vivido como tienen que vivir. Pablo dice: no me avergüenzo. No me avergüenza. Yo no me avergüenza del evangelio. Yo cuando digo algo
por la gracia y la misericordia del Señor, entonces no me queda resabio de decir, lo que dije no es verdad. Resabio. Casi todo el mundo sabe esto, que la palabra evangelio son buenas nuevas. Por eso que cada cristiano verdadero que comprende que el evangelio de Jesucristo son buenas nuevas, el evangelio para todos nosotros es la mejor noticia que hemos recibido. Lo mejor. No espere otra noticia mejor, no va a haber, no la va a encontrar. La mejor noticia es el evangelio. Ese evangelio que conocemos, que en Navidad recorrimos, ese evangelio que nos ha llevado desde el Génesis hasta la Revelación, ese evangelio del cual predicaron los santos hombres de Dios. Me encanta Esteban. Dice que cuando Esteban narró toda la ley, la historia, los salmos, las profecías y llegó al evangelio, dice que la gente se tapaba los oídos y decía, ya cállate, ya no nos hables más. Solo estaba narrando el evangelio, ni siquiera interpretándolo. El poder del evangelio. El mejor mensaje, la mejor noticia que has recibido. Dime si esto no es una buena noticia. ¿Eres salvado? Sí. ¿Sabes qué pasó? Pasaste de muerte a vida. Que díganme que eso no es bueno. Pasaste de muerte a vida. Y no cualquier vida, sino una vida vivificante que será eterna con Él en los cielos. Vivirás por toda una eternidad. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Toda una eternidad en el cielo de Dios. No, dígame que esa no es una buena noticia. Recuerda que el decreto estaba dicho, estaba sentenciada. Vas a morir. Y la muerte sin Cristo te va a condenar. Y vas a condenarte en ese lugar mientras se prepara el juicio en el trono blanco. Vas a estar en un lugar de mucho dolor. Pero después del trono blanco vas a saber lo que verdaderamente sí es el dolor, la angustia. ¿Sabes por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Ese lugar no lo conoce nadie, en el lago de fuego. Steve Hawking, que es un hombre que murió, un gran ingeniero, él escribió un libro donde él cuenta que aparentemente pareciera ser que los hoyos negros que están en el espacio son el lago de fuego, porque allí el calor es de una forma indescriptible. Eso es lo que él creía, no sé yo, pero no lo quiero ni conocer. Permítame contarle algo de historia. Recuerden que estamos comenzando una nueva serie de sermones y a ustedes también, mis queridos amigos, queremos decirle que hemos comenzado hoy una nueva serie de sermones. Vamos a hablar sobre evangelismo y le hemos puesto la misión para que todas las personas, cristianos, está dirigido al pueblo de Dios, sepan que hay una gran responsabilidad, la cual es ir y predicar el evangelio. Háganlo sin temor, recuerden lo que ustedes son. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Déjame decirte algo que es muy importante. Si tienes miedo, eres un cobarde. Y los cobardes, nuevamente, pastor, tengo que decírtelo, los cobardes van encabezando la fila de los que van al lago de fuego. Y después de eso van aquellos que no creen lo que estoy predicando, incrédulos. Preguntábamos el otro día. Si yo hubiese tenido que poner en la lista a aquellos que van al lago de fuego, es muy probable que hubiésemos puesto a los asesinos en serie, a los violadores. No, pero mira qué interesante lo que hace Dios. Pone que los que van encabezando la procesión de los que van al lago de fuego son los cobardes. Los cobardes. Atrasito van los incrédulos. Bueno, déjame contarte un poquito de historia, mira. Para poder entender todo este plan del Señor, no es mío, es del Señor. Los discípulos de Jesús habían dejado sus casas, sus tierras, sus parientes, sus amigos. Bueno, nosotros también. Nosotros hemos dejado todo por seguir a Jesús. ¿Ah?
Nosotros hemos dejado todo por seguir a Jesús, ¿cierto? Pero hemos interpretado bien la Escritura. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, malinterpreta lo que dice. El que no dejare padre, madre, esposa, hijo, heredad, no es digno de mí, dice Jesús. Y entonces las personas se aferran a que no, eso no es verdad, eso no puede ser. Lo que está diciendo Dios es un tema de prioridades. No está diciendo que no ames a tu mujer, que no ames a tu esposa, que no ames a tus hijos. No está diciendo que ellos no sean de interés. Lo que te está diciendo es lo siguiente, que debes de poner las cosas en orden. En orden. Te hacía mención yo, por ejemplo, de los días que nos congregamos. ¿La semana tiene cuántas horas? 160 y tantas horas. ¿Y cuántas horas nos pide el Señor que nos congreguemos? Además, fíjate que existe una promesa realmente extraordinaria. A mí me encanta esa promesa. La gente dice, ay, pastor, pero es que yo llego tan cansado. ¿Y qué dice la promesa? Que Él da fuerza al cansado. Que Él revitaliza, que Él da ánimo, de que nos deja frescos como una lechuga, para que podamos emprender un nuevo día de trabajo. Bueno, eso hay que creerlo, esa es palabra de Dios. Entonces, hemos dejado, y Pedro lo dice, Pedro le dice así directamente, le dice, mira Jesús, hemos dejado todo por seguirte. Hemos dejado nuestras vidas pasadas, nuestros trabajos, hemos hecho esto una realidad, la oferta. Hay cosas que ni siquiera entendemos en este minuto, Jesús, pero ¿sabes qué? Mira, yo me entrego por tu causa. Él le dijo a pescadores, le dijo, ya, dejen de pescar peces, ahora los voy a llevar y los voy a hacer pescadores de hombres. Y se quedan ahí pensando y dicen, bueno, ¿y de qué se trata esto? Hay muchas cosas que a veces no entendemos, pero como conocemos la voz de Dios, entonces le decimos, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Hemos llegado a ese punto de decirle al Señor, tú mandas en mi vida. Y yo sé que Él nunca me va a pedir algo para lo cual yo no estoy preparado, o nunca me va a pedir algo que me va a hacer mal. Él me quiere bendecir. ¿Entendió eso? Bendecir. En alguna oportunidad la gente dice, yo me equivoco a veces, tengo que quebrarme la cabeza para no equivocarme con ustedes. ¿Saben por qué? Porque me ha tocado poner a una persona en el refrigerio la siguiente semana. ¡De nuevo! ¡Refrigerio! Qué tremenda bendición poder compartir de lo que el Señor nos ha dado y hacerlo con alegría como para Él, Señor. Él dice, mira, si un vaso de agua me dieres, se te será recompensado. En este siglo y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén. Qué extraordinario. Si a veces uno no sabe lo que tiene, por eso que no lo aprovecha bien. Rara propuesta, pescadores de hombres. Pero mira, esta propuesta alcanzó que 12 hombres escucharan la invitación. 12. ¿Cuántos hay aquí que han escuchado la invitación del Señor para poder cumplir la gran comisión que la viene repitiendo desde el primer siglo y pueden decir, amén, envíame a mí? ¿Cuántos? Todos. Oh, wow. Hasta el negro. ¿Por qué lo hicieron? Los 12. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque ellos creían que Jesús era el Mesías. Creyeron que era el Mesías. Creyeron que era el Salvador. Creyeron que llegó el Señor de sus vidas.
Y entonces comenzaron a seguirlo porque comprendieron que era Salvador, el que fue anunciado en la ley, en la historia, en los salmos, los profetas. Y entonces ellos tienen la seguridad absoluta que Él es la manifestación de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que Él es Dios potente, presente, todo sabio. No creyeron a la palabra. Durante todos estos años es lo que hemos nosotros propiciado, que usted conozca la palabra, que crea en la palabra, para que el concepto de confianza se deje ver, surja. Yo confío. A mí me parece bastante trágico. Y fíjate que cuando yo escuché lo que te acabo de contar de la familia Joseph, me pareció pero realmente increíble. Increíble, increíble. Me pareció increíble que niños, por ejemplo, me contaba la hermana Corina que la chiquita, la Caitlin, llega a la casa y le dice a la mamá y al papá, ok, vamos a orar. Gloria a Dios por los niños. Gloria a Dios. Lo siguieron porque comprendieron lo que nosotros hemos venido aprendiendo. Hemos conocido la ley, la historia, los salmos, los profetas. Tenemos una absoluta seguridad que Él es el Salvador, dijeron, largamente esperado. Y ellos tenían suposiciones. Suponían que también otros israelitas harían sacrificios similares y creerían también en Jesús y serían fieles seguidores del Mesías, el tan largamente esperado. La profecía venía diciendo, vendrá el deseado de todas las gentes, llenaré esta casa de gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Todo lo creían ellos. Y solamente 12. Y fíjate que hay que hacer un gran cuestionamiento también a ellos. Porque esos 12 finalmente tuvieron que vivir. Por eso te digo nuevamente esto, apréndelo bien. Las experiencias que hemos vivido deben de servirnos a todos nosotros para poder aprender y para poder desarrollar mejor la vida cristiana, de tal modo que el ministerio de la consolación podamos compartirlo con aquellos que necesitan ser consolados. Fíjate que yo también estuve enfermo. Yo estuve enfermo una vez, le dices al enfermo, yo estuve enfermo una vez y estuve enfermo 1 año y medio. Me tocan enfermedades de larga data. Tenía el fémur que se insertaba en la cavidad de la cadera y entonces me producía un dolor, pero que no me podía ni mover y me quedaba paralizado. Muchas veces estaba predicando allá en la iglesia de donde yo vengo y de pronto hacía un giro y todos los hermanos sabían que yo estaba enfermo, así que me esperaban un ratito y yo me quedaba allí. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Las hermanas de la iglesia, allá le dicen las Dorcas. Las Dorcas de la iglesia, mirando mi condición, se pusieron de acuerdo y se pusieron a orar. Y oraron calladitas, nadie les dijo. No lo proclamaron en los avisos, no, se juntaron allí todas esas viejitas que yo tanto amo y que tanto molestaba, y como molesto a la perucha, y la correteo por allá, por acá. Y ellas oraron al Señor. Y entonces yo seguí sirviendo al Señor con mis dolores, no podía conducir. Pasé por el hospital, entré por de los riñones, urología. Pasé por neurología. Pasé por traumatología. Bueno, estuve 1 año deambulando por el hospital. Me iban a operar del riñón y yo dije, ¿del riñón? Yo creo que no estoy enfermo del riñón. Y fui donde un señor a visitarlo en el cuarto del lado que lo iban a operar y me dijo, estaba yo ahí en la plancha para ser operado, ya me habían depilado todo y me habían puesto esa cosa roja que ponen para desinfectar y de pronto me nombran y dicen, José Cárcamo, José Cárcamo, José Cárcamo. Y dice, yo me llamo Pedro Suárez. Lo iban a operar.
Y yo dije, no, yo de aquí me arranco. Y me arranqué con mi maleta, salí y me fui. Todavía me andan buscando, me acuerdo hasta el nombre del doctor. Pero después yo volví porque los dolores seguían y me dieron una solución que se llama INPA, me alumbré el riñón, me hicieron exámenes de riñones y me dijeron, oye, tus riñones están sanos. Bueno, pero mira, para que no contarte y desviarme tanto del sermón, para que tú sepas que la gente necesita nuestro testimonio, que ha hecho algo milagroso en nosotros. Esas hermanas oraron y pasado el tiempo, un día yo estaba en mi casa, golpearon la puerta y ahí estaban. Estaba la hermana Valencia, estaba la hermana Ruth, estaba la moñito pentecostal que le decía yo, y la hermana Rosa. Y entonces entraron y dijeron, pastor, mire, este día nos ha mandado el Señor, que vengamos y oremos con usted, impongamos las manos. Hemos orado y hemos ayudado. ¿Usted cree que el Señor lo puede sanar hoy? ¡Obvio! Y pasaron a mi casa, doblé la rodilla, pusieron desde ese día tengo como 10 enfermedades, pero esa no. Pero esa no. Esa no. Me sanó el Señor. Ni sentí nada, que un calor, que esto, que... No, nada. Me paré. Listo, se fueron las hermanas. Yo nunca más he sentido el dolor en mi pierna, ni lo tanto que me molestaba. Ahora estoy enfermo del corazón, del riñón. Pero bueno, estoy contento. Estos hombres pensaban que podía haber una conversión nacional, los discípulos encontraron, sin embargo, en medio de todos, una tremenda resistencia al Evangelio. Es lo mismo que ocurre hoy. Las personas, en vez de valorar la obra maravillosa de Dios en nuestras vidas, ¿qué es lo que hace? La rechaza. No les gusta, no están de acuerdo, más bien están en contra de nuestra forma de vida. A ellos no les agrada cómo somos nosotros. No les agrada que nosotros tengamos un matrimonio funcional, saludable. A ellos no les gusta eso. A ellos no les gusta que seamos familias saludables, no les gusta ver a nuestros hijos en sujeción, no les gusta ver a hijos que sean respetuosos a los padres, no les gusta ver a estudiantes brillantes, eso no les gusta venir al templo cada semana y cuando les hablamos que nosotros ofrendamos y diezmamos, no, pues eso los pone en pánico. Así es la gente del primer siglo, era igual. Por ello, como tú aprendiste en tu estudio de Lucas, cuando volvió Jesús a la tierra, a su gente, a sus conocidos, se dejó ver que lo conocido, los líderes judíos, incluso las familias, odiaban a Jesús. No le gustaban sus enseñanzas. Mientras, escucha esto, mira, sí querían recibir de él los beneficios, los milagros. Querían recibir la provisión, estaban interesados. Por eso que el plan de evangelismo, de llevarles comida a la gente, llevarles comida, los tiene a ellos felices. Allá dijeron, cuando Saddleback hizo la gran campaña con el libro La vida con propósito y entregaron mercaderías a la gente, yo los vi, yo estuve parado ahí escuchándolos, a todos esos pecadores que se burlaban diciendo, estos evangélicos, aleluya, que son tontos. Un desfile de cajas de comida apiladas en un lugar y siguieron siendo unos pecadores. De la misma manera hoy las personas tienen una idea bastante extraña sobre el costo-beneficio. La idea que tiene la gente es esta: ¿qué voy a recibir? ¿Cuáles son los bienes? Si tienes bienes materiales, eso me agrada. ¿Por qué? Esto tenemos que decirlo porque es un campo al cual vamos, de lo cual tú tienes que estar preparado para conocer. Te dije, estuvimos con Números 13, fuimos a la Canaán, miramos e hicimos una investigación bastante completa sobre la realidad política, la realidad económica, la realidad anticientífica, la realidad antimédica, la realidad inmoral.
Miramos la condición de la familia, la condición del matrimonio, y ahora estamos preparados y vamos por ellos y llevamos un mensaje poderoso, porque antes la gente ha recibido un mensaje que no corresponde. ¿Qué les han ofrecido? Le dice: cree en el Señor Jesucristo y tendrás trabajo. Costo-beneficio. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás dinero. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás un matrimonio perfecto. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás sanidad. Incluso las ofertas de riqueza son la prioridad del Evangelio de la prosperidad. Sin embargo, para que tú sepas, el llamado del Evangelio es bastante distinto. Es radical, en su esencia es diferente. El propósito del Evangelio es que crean en Jesucristo y el que es el Hijo de Dios, y para que cuando crean entonces tengan vida en su nombre. Eso es Evangelio. Algunos mensajes del contenido de Jesús o del Evangelio es radical. Esto es lo que la gente no acepta, por eso huye de los lugares donde le enseñan esto. Y la gente no entiende, lo hemos explicado aquí en las clases de evangelio. Jesús dice, a uno le dijo lo siguiente, le dice: mira, ahí estaban todos, la familia. Entonces va Jesús y los llama y le dice algo que ha sido muy mal interpretado. Le dice: mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y la gente dice: ¡ay, que Jesús, qué malo! ¿Cómo lo saca del velorio y el funeral a este pobre muchachito? No, es que el muchachito el padre no había muerto. Y entonces aquí es donde yo les suplico a ustedes que usen las reglas en las cuales han sido preparados y hagan una investigación. Incluso les recomendé un día que se compren un libro, se llaman Los usos y las costumbres en las tierras bíblicas, porque aquí hay una costumbre que se está llevando a cabo, la cual es que el hombre no ha muerto, el padre, pero la costumbre es que nadie se mueve de la casa mientras no se muera el papá. Y el llamado es: ven, yo te necesito. Está hablando un tema de prioridades, porque Él dice: ven, sígueme. Deja de vivir en el ambiente en el cual has vivido durante todos estos años, que parece evangelio, pero no lo es. Más bien está supeditado a una forma, a una costumbre, pero a un principio bíblico no es tal. Por lo tanto, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Hay otros que no entienden esto. Dice: el que no dejare padre, madre, esposa, hijos, heredad, no es digno de mí. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo: las convicciones que tú tienes deben de ser firmes. No debes de tolerar ninguna influencia que te separe del blanco de la vocación soberana. Pero no está diciendo que no ames a papá, a mamá, a tu esposa, a tus hijos. Está diciendo que ellos no cambien tu sistema de adorar, de servir. Convicciones deben ser firmes. A otro le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tú, ven, sígueme. Le está diciendo: no te desvíes del bien material. O que el bien material no sea lo que te desvíe del propósito de Dios. Yo conozco tantos ejemplos. Que me llama más la atención es de un hombre que mi padre, que era pastor de la iglesia, le dijo: hermano, venga a la casa del Señor. Ahora que usted tiene la mueblería más grande de la ciudad, ya no tiene tiempo para venir a la iglesia. E incluso usted dijo que ya ahora no se juntaba con los pobres. Vende todo lo que tienes. Porque eso que le está diciendo al joven rico, porque eso que tú tienes te desvió de la verdad. No está diciendo que vaya y se deshaga de él. Está diciendo que ahora vuelva a tener las convicciones correctas y se plantee prioridades que son las que corresponden. Y cuando programe su tiempo, contemple que el jueves y el domingo debe de venir a la casa del Señor. ¿No le gustó? ¿Le gustó o no le gustó? No le gustó.
A otro le dijo, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Esto es bien complejo. Le dijo, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es lo que le está diciendo? No, le está diciendo que vamos a poner ahí a que se lleven la cruz el lunes. No, está diciendo que lo que tú has decidido hacer te puede llevar incluso hasta la muerte. Es decir, que no haya nada que impida, ni la muerte me podrá separar del amor de Dios. Cuando los discípulos de Jesús predicaron estas verdades, comenzaron sus ministerios poco a poco. Comenzaron ellos mismos a arrepentirse, no aceptaban las indicaciones. Entonces fue cuando la duda comenzó a apoderarse de los 12. Ellos miraban su trabajo y les parecía que no era fértil. Existen verdades que son muy importantes a entender en el trabajo evangelístico. Escucha bien esto. Recuerda tú que en la implicancia de lo que hemos estado hablando, el Señor y su Espíritu Santo, más la Escritura, nos llevó a un pasaje de Lucas cuando nos dijo, mira, Jesús anduvo un año por otras comarcas y un día, él, guiado por el Espíritu del Señor, dice, voy a ir a los míos. Y cuando se fue a los suyos, entonces entró al lugar que acostumbraba estar, la sinagoga, y ahí en la sinagoga él se declara abiertamente frente a los suyos como el Hijo de Dios. ¿Cuánta necesidad hay de que nosotros también nos presentemos delante de nuestras familias y les digamos, yo soy un hijo de Dios? ¿Te acuerdas el caso que yo te conté hablando sobre el sermón de la cobardía en la que viven muchos? El ejemplo de ese cristiano que fue con su familia invitado por su hermano y llevó a sus hijos y los llevó a una fiesta porque el hermano lo invitó y la fiesta no era una fiesta tan moral, y entonces cuando llegó allí comenzó a ver que habían cosas que eran muy groseras y que habían gente alcoholizada y que habían personas que estaban allí molestándose entre uno y otro y las mujeres eran maltratadas y comenzó a haber una visión totalmente inmoral, y él le fue y le dijo a su hermano, le dijo, ¿sabes qué? Lo siento, me voy. Este no es un ambiente para mí. Entiende esto, por favor. En el tema del evangelismo es muy importante entender, para los que verdaderamente son salvados, que los enemigos, los contrarios, los de conciencia débil, racionalizadores de su condición, los incrédulos principalmente serán los de tu casa. ¿Usted sabía eso? Principalmente serán los de tu casa. Cuando él viajó por Galilea enseñando, las multitudes fueron enormes, contándose a menudo por decenas de miles. Los discípulos eran a menudo apretujados por la gente. En ocasiones Jesús tenía que meterse en un bote, alejarse levemente de la orilla del lago para enseñarles, escapando a duras penas del peso aplastante de los desesperados buscadores de milagros. ¿Escuchaste bien? La gente anda tras los beneficios. Pero pese a lo fascinante e impresionante de las escenas de Jesús sanando a los enfermos, echando fuera demonios, resucitando muertos, no daba como resultado verdaderos creyentes. Fíjate que yo estaba analizando la historia de aquel que bajaron de la azotea y lo presentaron allí delante de Jesús. Jesús comenzó a escuchar sin que ellos hablaran, porque Él puede hacerlo. Él tiene el poder para escuchar lo que tú hablas sin decir lo que tú dices. Él sabe lo que está en tu corazón. Él sabe. Y estando allí, Él dice, ¿por qué cavilan? ¿Por qué están hablando? ¿Por qué ustedes no creen al poder de Dios? Dios tiene el poder para salvar. De hecho, a eso vino. Es más importante ser salvo que ser sano. Y entonces allí Él les dice, ¿por qué? ¿Acaso es imposible para Dios sanar a las personas? Mira, voy a sanar a la gente por la incredulidad de tantos.
Y en ese momento Él le dice al que estaba allí, que había sido salvo, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Las personas no se arrepienten de manera genuina y muchas personas no aceptan a Jesús como Salvador. Las propias expectativas de los discípulos no se estaban cumpliendo. Ellos mismos, mira por favor, pon atención a esto. Ellos mismos fueron los peores en la conversión. Los que andaban al lado de Jesús fueron los peores en la conversión. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegó el momento más difícil, lo abandonaron. Y eso uno tiene que considerarlo. Por eso la importancia del Espíritu Santo. Y el Señor partió a nosotros diciéndonos: van a hacer esta obra que yo les estoy mandando que la hagan, pero la van a hacer ahora ustedes teniendo espíritu y teniendo unción. Y no tengan miedo de ir a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy con vosotros. Escúchame, no quiero dejar al final de este primer sermón, no quiero dejar pesimismo en la misión que vamos a realizar, predicar el Evangelio. Más bien te voy a dar una información vital para que el decaimiento, para que la frustración en el cumplimiento del mandamiento sea lo que fue cuando la iglesia tuvo espíritu y unción. Diferente, hay dos épocas. Cristo les dice: no se vayan de Jerusalén, vendrá el Consolador. No todos lo tuvieron. Hubieron muchos que lamentablemente no se quedaron allí. Recuerda tú que los tramos entre la Pascua y Pentecostés son 50. Entonces hay personas que comienzan a ver que el Señor no hace nada. Déjame decirte algo para no dejar en ti una información impropia en este llamado a predicar. La vida de los discípulos de Jesús antes de la llegada del Espíritu Santo solo era, escúchame bien por favor, la vida de los discípulos de Jesús antes de la llegada del Espíritu Santo solo era una hipocresía, superficialidad, una falta de atención al mensaje. Estaban llenos de miedo y el amor era un amor de amigos. Así eran. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, lo que era superficialidad, miedo, lo que era que ellos no entendían quiénes ellos eran. Y entonces cuando el Espíritu Santo de Dios descendió, ellos comenzaron la predicación del Evangelio. Predicación del Evangelio que no solo puede transformar a una sola persona, personas que tienen características verdaderamente malas, como por ejemplo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un asesino. Él mató una cantidad enorme de cristianos. Iba con los soldados con cartas autorizadas, llegaba a los templos, entraba y los mataba a todos. Fíjate la calidad del individuo al cual fue el Evangelio de Jesucristo. Entonces, no quiero yo, ni el Espíritu del Señor quiere que ustedes se desmotiven y que cuando comiencen a ver que no le escuchan, los aborrecen. No, esa es una buena señal. Es una buena señal. Y hay una batalla. Es la batalla de la fe. Y entonces, allí está Pablo. Pero la historia dice en Hechos de los Apóstoles y nos muestra escenas que son verdaderamente impactantes. Tú puedes ir a Hechos 2:37 al 42. Dice allí claramente, mira, de uno dice, los que habían recibido la palabra eran como 3,000 personas. ¿Cuántas personas tienes en tu teléfono?
¿Cuántas personas tienes en tu WhatsApp, Facebook? Escucharon el mensaje del Evangelio, fueron salvos. Y cuando se predica el Evangelio de verdad, nota el resultado. Escúchalo bien, escúchalo bien. Una vez que recibieron el mensaje y fueron salvos, entonces ahora dice, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Ellos practicaban la comunión y participaban del partimiento del pan y la oración. ¿Te das cuenta de la diferencia? No esos cristianos que van a los templos y llegan a la casa con la misma Biblia y la Biblia les habla y le dice, gracias por sacarme a pasear. Hemos llegado al final de nuestro primer sermón de esta nueva serie, Evangelismo, la misión.